Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. No importa dónde estés. No importa si estás sentado, acostado o caminando con los pensamientos revueltos. Este video no es como los otros. Es una invitación a entrar por unos minutos en el silencio de tu alma. Si alguna vez sentiste que tenías todo lo que te dijeron que necesitabas, dinero, pareja, trabajo, éxito, comodidades, pero aún así sientes un vacío, esta es tu señal. No estás solo. Hay una respuesta que no encontrarás en redes sociales, ni en un nuevo celular, ni en el siguiente logro. Es una respuesta que vive en tu interior, pero necesitas que alguien te acompañe a encontrarla. Por eso estás aquí. Quédate hasta el final de este video. Las palabras que estás por escuchar, inspiradas en las enseñanzas del Dalai Lama, pueden darte la comprensión profunda que tu alma ha estado pidiendo en silencio. Te invito a suscribirte ahora mismo si sientes que estos mensajes pueden tocar tu corazón. Así te aseguras de no perder más contenido que hable directamente al alma. Este canal existe para ti. Ahora sí, respira una vez más, despacio, y permítete escuchar con el corazón abierto. ¿Por qué sentimos ese vacío tan profundo justo cuando parece que deberíamos sentirnos completos? ¿Por qué después de obtener lo que tanto anhelábamos, ese ascenso que nos costó años, la relación que parecía ideal, el coche nuevo, la casa soñada, las metas tachadas una a una, nos invade una sensación inexplicable de soledad, interior, de desconexión, de falta de sentido? El Dalai Lama, en su sabiduría serena y milenaria, nos recuerda algo esencial que suele pasar desapercibido en este mundo tan acelerado. La verdadera satisfacción no nace de las cosas que acumulamos, sino de la paz que cultivamos dentro de nosotros. Pero para muchos esta frase suena hermosa, aunque lejana, porque fuimos criados en una cultura que nos enseñó a mirar afuera para encontrar lo que solo vive adentro. Nos acostumbramos a pensar que si conseguimos más cosas nos sentiremos mejor, que si ganamos más dinero nos valorarán más, que si lucimos perfectos seremos amados. Y entonces pasamos años, décadas incluso, construyendo una vida basada en expectativas ajenas, en estándares sociales, en la promesa de una felicidad que siempre parece estar a la vuelta de la esquina. Pero la esquina llega y el vacío sigue ahí. ¿Te ha pasado? Tal vez un día te sentaste a solas en tu habitación, rodeado de todo lo que alguna vez deseaste, y sin embargo sentiste un nudo en el pecho, una tristeza sin explicación, una ansiedad sin causa, un silencio incómodo que gritaba por dentro. Esa es la voz del alma. Y el alma, como dice el Dalai Lama, no se calma con logros, no se sacia con aplausos, no se sana con fama. El alma se nutre de verdad, de presencia, de conexión con lo esencial. Y lo esencial muchas veces no se ve. Por eso, cuando vivimos desconectados de nuestro mundo interior, aunque lo tengamos todo, sentimos que no tenemos nada. Es como beber agua salada. Parece que calma la sed, pero en realidad la aumenta. El éxito sin propósito es como una carcasa vacía. El placer sin conciencia es como una luz que dura unos segundos. Y así pasamos por la vida como sombras, tratando de llenar huecos con cosas que no fueron diseñadas para llenarlos. El Dalai Lama insiste en algo que puede parecer simple, pero que es profundamente transformador. La felicidad genuina solo puede nacer de la paz mental. ¿Pero qué es la paz mental? No es estar en calma porque todo en tu vida está perfecto. No, la paz mental es la capacidad de estar presente, agradecido y en equilibrio, incluso cuando las circunstancias no lo están. Es una fortaleza silenciosa que no depende del exterior. Es un hogar interior al que puedes regresar una y otra vez. Pero si nunca te enseñaron a mirar hacia adentro, ¿cómo vas a encontrar ese hogar? Aquí es donde todo cambia, porque el vacío no es tu enemigo. El vacío es una señal, es una llamada, es una invitación a regresar a ti, a dejar de correr, a dejar de buscar, a sentarte, respirar, mirar hacia adentro y recordar quién eres más allá de tus logros, tus errores, tus heridas y tus máscaras. Porque tú no eres tu cuenta bancaria, no eres tu puesto de trabajo, no eres tu cuerpo, no eres lo que otros piensan de ti. Tú eres conciencia, tú eres sensibilidad, tú eres compasión, tú eres una chispa viva de la vida misma. Pero esa chispa se apaga cuando la olvidas. Y por eso el Dalai Lama no te invita a lograr más, sino a soltar, a simplificar,
a purificar tu vida de lo innecesario para volver a lo esencial. Porque el verdadero vacío no se llena con más cosas, se llena con más conexión contigo mismo. ¿Y cómo se logra eso? Empezando a escuchar lo que tu cuerpo siente, lo que tu alma susurra, lo que tu silencio grita. Empezando a hacer preguntas que no tienen respuesta inmediata pero que abren caminos. Preguntas como: ¿qué me hace verdaderamente feliz? ¿Qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué heridas aún me duelen aunque las oculte? ¿Qué necesito soltar para volver a sentirme libre? Estas no son preguntas cómodas, pero son las únicas que pueden comenzar a cerrar ese hueco interno que nada más logra cerrar. Y no tienes que tenerlo todo claro, no tienes que saberlo todo, solo tienes que detenerte, respirar y mirar hacia adentro con honestidad. El Dalai Lama dice: el primer paso hacia la sanación es reconocer el sufrimiento con compasión, no con culpa, no con juicio, con compasión. Porque ese vacío que hoy sientes no es un error, es la prueba de que tu alma sigue viva. Es el susurro de tu ser verdadero pidiéndote que regreses a ti, que dejes de fingir, que dejes de correr y que por fin empieces a vivir desde lo que realmente importa. Este es el primer paso. Quiero que lo sientas en el fondo de tu pecho. No estás solo, no estás roto, estás en proceso. Y cada emoción incómoda que sientes ahora es parte del llamado, parte del despertar. Quédate conmigo. Lo que viene después puede comenzar a transformar esa sensación de vacío en un espacio sagrado donde puedas volver a habitarte por completo. El Dalai Lama dice que uno de los mayores errores del ser humano moderno es confundir éxito con plenitud, porque no es lo mismo tener logros que tener paz. Puedes ganar premios, respeto, dinero y admiración, y aún así no saber quién eres. Puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente solo. Puedes tener una vida que todos envidian y al mismo tiempo una vida que tú no quieres vivir. Y eso no te hace débil, no te hace ingrato, te hace humano. Porque la vida interior no se construye con aplausos externos, sino con una intimidad silenciosa contigo mismo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué se vuelve tan fácil desconectarnos de nuestro centro? En muchos casos todo comienza con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Ignorar una emoción, fingir que todo está bien, postergar una conversación, decir sí cuando querías decir no, tragarte una lágrima, forzar una sonrisa. Y así, sin darnos cuenta, vamos abandonando partes de nosotros, partes que se quedan esperando. Y ese vacío que hoy sientes quizás no es otra cosa que todas esas partes de ti que te piden ser vistas, que te piden ser escuchadas, que suplican por tu atención y tu amor. El Dalai Lama enseña que no podemos encontrar paz verdadera si nos estamos en contacto con nuestras emociones más profundas, incluso esas que duelen, incluso esas que incomodan, porque lo que no se siente no se sana. Y el vacío muchas veces no es una falta, es una represión, es la ausencia de lo que nunca nos permitimos ser. Por eso, para comenzar a llenar ese hueco no hay que buscar respuestas rápidas, hay que tener el valor de detenerse, respirar profundamente y preguntarnos: ¿qué parte de mí he estado callando por tanto tiempo? Tal vez es el niño interior que aún llora por la falta de cariño. Tal vez es la joven que nunca se sintió suficiente. Tal vez es el adulto que lleva años funcionando en automático, fingiendo fortaleza mientras se desmorona por dentro. Todas esas versiones de ti siguen vivas, siguen esperando, y solo quieren una cosa: que las mires sin juicio, que las abraces con ternura, que les digas: aquí estoy, ya no voy a ignorarte. Porque cuando te miras con compasión, empiezas a sanar, sin darte cuenta. El Dalai Lama explica que la compasión no solo debe dirigirse hacia los demás, debe empezar por ti, porque nadie puede darte la plenitud que tú mismo no te has permitido sentir. Ninguna pareja, ningún logro, ninguna validación externa puede reemplazar el amor que te debes a ti mismo. Y ese amor no se trata de autoestima de revista o frases motivacionales vacías. Ese amor se cultiva en el silencio, en el cuidado diario, en los límites sanos, en la forma en que te hablas, en la paciencia que tienes contigo, en permitirte descansar, llorar, equivocarte, empezar de nuevo. El vacío empieza a llenarse cuando dejas de exigirte tanto y empiezas a acompañarte más. Cuando dejas de juzgarte por no estar bien y comienzas a preguntarte: ¿qué necesito ahora mismo? Porque estar roto no significa estar acabado.
El Dalai Lama dice que una grieta no es el final, es la puerta por donde entra la luz, y a veces ese vacío que tanto te duele es el espacio necesario para que algo nuevo pueda nacer. Algo más, real, más profundo, más tú, pero para eso debes permitirte estar en ese espacio sin miedo, sin prisa, con respeto, porque es ahí, en ese hueco silencioso donde nadie más puede entrar, donde comienza el verdadero despertar espiritual. Y no se siente bonito al principio, se siente confuso, se siente triste, se siente como si todo se derrumbara, pero lo que en realidad está cayendo es la máscara, la ilusión, lo que ya no necesitas. Y eso es algo sagrado, porque cada persona que despierta a su verdad es una luz que se enciende en el mundo. El Dalai Lama dice, tu propósito no es ser como los demás quieren que seas. Tu propósito es descubrir tu propia naturaleza y vivir en coherencia con ella. Por eso, si hoy te sientes vacío, no trates de escapar de esa sensación. No la llenes con ruido. No la tapes con ocupaciones. Escúchala. Quédate ahí, porque ese vacío es la puerta de entrada a ti mismo. Y en ti hay algo más grande que todo lo que has vivido. Algo intacto, algo puro, algo que el mundo no puede darte, porque ya vive dentro de ti. Solo necesitas recordar. Solo necesitas regresar. Y eso, mi querido amigo, apenas comienza. A veces pensamos que sanar es volver a ser como antes, pero el Dalai Lama enseña que sanar no es regresar, es transformarse. No se trata de recuperar lo que fuiste, sino de descubrir lo que verdaderamente eres. Porque detrás de cada dolor hay una oportunidad de renacimiento, una invitación a dejar lo superficial y reencontrarte con lo esencial, con eso que no se compra, que no se publica, que no se muestra, pero que se siente profundamente. El vacío que llevas dentro, ese que no logras explicar con palabras, muchas veces es la señal de que algo dentro de ti ya no puede vivir en la mentira, que tu alma clama por autenticidad, que ya no soporta seguir viviendo bajo expectativas ajenas. Y eso, aunque parezca una crisis, en realidad es un llamado a despertar. El Dalai Lama dice que todo sufrimiento es una puerta, y que los que sufren más a veces son los que más cerca están de la sabiduría, porque han sido obligados a mirar hacia adentro, a quedarse a solas con sus preguntas, a descubrir que la verdadera fuerza no se demuestra en la apariencia, sino en la honestidad con uno mismo. ¿Y sabes qué es lo más valiente que puedes hacer? Sentarte contigo mismo sin distracciones, apagar el mundo exterior, silenciar los pensamientos repetitivos, respirar y quedarte ahí, presente, aunque duela, aunque incomode, aunque no entiendas qué hacer, porque en ese silencio incómodo es donde comienza la verdad. El Dalai Lama sugiere que no huyamos del dolor, sino que lo escuchemos, porque cada emoción que duele es un maestro disfrazado. La tristeza, por ejemplo, no viene a destruirte, viene a mostrarte dónde has perdido contacto con tu alegría natural. La ansiedad muchas veces es un grito de tu alma pidiendo una pausa. La frustración es el eco de una vida que no está alineada con tu corazón. Por eso, en vez de luchar contra tus emociones, acógelas como mensajeros. Siéntate con ellas como quien se sienta con un viejo amigo que trae noticias importantes. No te apresures a resolverlas, solo escúchalas, y verás que detrás del vacío siempre hay una voz que quiere ser oída, una parte de ti que no necesita que la corrijas, sino que la abraces. Y eso es lo que muchas veces nos falta, abrazarnos en medio de la confusión. El Dalai Lama insiste en que dejemos de castigarnos por sentirnos mal, porque la espiritualidad auténtica no es una búsqueda de perfección, es una rendición amorosa a lo que somos, tal como somos, con heridas, con dudas, con sombras, porque todo eso también es parte del camino, y nadie, absolutamente nadie, está exento de caer. Todos caemos, todos dudamos, todos nos rompemos en algún momento. La diferencia está en lo que hacemos con esas grietas. Algunos las tapan con orgullo, otros las iluminan con conciencia. Y tú, que estás aquí escuchando estas palabras, ya estás dando un paso hacia la luz, porque te has atrevido a mirar hacia adentro. Y eso requiere más coraje que cualquier hazaña externa. El Dalai Lama dice que quien conquista su mundo interior ha conquistado el universo. Por eso no minimices tu proceso. No creas que estás perdiendo el tiempo por estar triste, cansado o confundido. Cada lágrima que limpias es una herida que sana. Cada noche de insomnio puede ser una puerta abierta a tu despertar. Y cada vez
que eliges no traicionarte aunque sea difícil, estás creciendo. Estás regresando a ti. Estás llenando el vacío, no con cosas, sino con presencia, con conciencia, con amor. Y ese amor, aunque parezca invisible, tiene el poder de transformar tu vida desde la raíz. Porque cuando te amas desde tu verdad, ya no necesitas tanto de afuera. Ya no buscas aprobación. Ya no compites. Ya no te mientes. Simplemente eres. Y ese ser es el mayor tesoro que puedes redescubrir. No importa lo que hayas vivido. No importa cuánto te hayas alejado de ti. Siempre puedes volver. Siempre puedes empezar de nuevo. El Dalai Lama dice: nunca subestimes el poder de un corazón que decide sanar. Porque ese corazón, aunque esté roto, tiene más sabiduría que 1000 libros y puede llevarte de vuelta a casa, a ese lugar interno donde todo tiene sentido, donde no necesitas aparentar, donde puedes descansar, donde puedes por fin sentirte completo, aunque afuera todo siga igual, porque la paz no depende del mundo, la paz se construye dentro, y tú estás en camino. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Hay noches en las que aunque el cuerpo duerma, la mente no deja de buscar algo que no sabe nombrar, y es ahí, justo ahí, donde el Dalai Lama nos pide que no huyamos, que no llenemos el espacio con distracciones, que no busquemos más ruido para tapar el susurro del alma, porque ese susurro contiene una verdad que hemos evitado por mucho tiempo. Hemos aprendido a vivir hacia afuera, pero no sabemos habitar nuestro interior. Hemos aprendido a complacer, a lograr, a construir una imagen sólida y aceptada, pero en ese proceso nos hemos olvidado de escucharnos, de preguntarnos qué necesitamos, qué nos duele, qué nos emociona, y por eso muchos, aún rodeados de afecto y bienes, sienten una soledad que no se explica con lógica, una especie de eco interior que repite una y otra vez: ¿esto es todo? ¿Esto es vivir? Y esa pregunta puede asustar, pero también puede liberarnos, porque es el principio de una búsqueda auténtica, no de algo nuevo que poseer, sino de algo antiguo que recordar, de algo puro que siempre estuvo ahí y que el Dalai Lama llama la semilla de la compasión. Una semilla que todos llevamos dentro, pero que hemos dejado de regar porque hemos priorizado la prisa por encima del silencio, la apariencia por encima del sentir, el control por encima de la aceptación, y cuando esa semilla queda en el abandono, lo que crece es el vacío, lo que crece es el cansancio del alma, lo que crece es la necesidad constante de ser validados, de ser vistos, de ser amados desde afuera porque no sabemos amarnos desde adentro. Por eso él insiste una y otra vez: si te sientes vacío, no estás roto, estás desconectado, y la reconexión no se logra con más metas, se logra con más presencia, con más compasión contigo mismo, con tu historia, con tu dolor, con tus heridas, porque todos cargamos batallas que nadie ve, todos tenemos cicatrices que no se muestran pero que condicionan nuestra forma de vivir, y si no las miramos, si no las abrazamos, ellas seguirán pidiendo atención disfrazadas de ansiedad, de insatisfacción, de tristeza sin motivo, y el Dalai Lama nos invita a relacionarnos con nuestras emociones como lo haríamos con un niño herido, con dulzura, sin gritos, sin reproches, con esa ternura que no exige cambios inmediatos, sino simplemente dice: estoy aquí contigo, estoy dispuesto a escucharte. Y ese gesto interior, por pequeño que parezca, es profundamente sanador, porque la mayoría de nosotros no necesita soluciones rápidas, necesita ser visto, necesita ser sostenido en el dolor sin juicio, necesita volver a sentirse seguro dentro de sí mismo. Y esa seguridad no la da el éxito, no la da el dinero, la da la conexión con nuestra esencia, la da el saber que podemos ser quienes somos sin miedo, que no tenemos que fingir para ser amados, que no estamos aquí para encajar, estamos aquí para florecer, y cada flor tiene su propio tiempo, su propia forma, su propio ritmo. Así que si hoy te sientes vacío, no te castigues, no te apures, escúchate, regálate momentos de silencio, busca la compañía del presente, y si puedes, si te atreves, medita, respira. Cierra los ojos y permítete sentir lo que sea que esté vivo en ti, sin intentar cambiarlo, solo sintiéndolo, porque ese sentir es el primer paso para transformar, porque cuando tú te escuchas, el alma empieza a confiar otra vez, y esa confianza es el principio de todo. Y el Dalai Lama dice que confiar en uno mismo es recordar que la vida no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, en cómo habitas cada momento, en cómo te hablas, en cómo te acompañas cuando todo parece perder sentido. Y a veces, la mayor muestra de sabiduría no es avanzar,
Es detenerse, es reconocer que has vivido mucho tiempo en piloto automático y ahora eliges despertar, ahora eliges regresar a ti. Y ese regreso no es lineal, no es perfecto. Está lleno de dudas, de retrocesos, de preguntas sin respuesta, pero cada paso, cada intento, cada silencio habitado te va acercando al corazón, te va devolviendo a casa, y cuando tocas esa verdad interior, cuando te das cuenta de que no estás aquí para llenar un molde, sino para ser tú mismo, entonces el vacío comienza a transformarse, no porque desaparezca, sino porque deja de doler. Se convierte en espacio sagrado, en cuna de renacimiento, en oportunidad de comenzar de nuevo desde un lugar más real, más humano, más tuyo. Y eso es libertad. Y cuando finalmente dejas de correr, cuando eliges no reaccionar de inmediato, cuando decides quedarte con lo que hay dentro de ti, sin tratar de taparlo ni maquillarlo, algo profundamente humano comienza a suceder. El alma empieza a susurrarte lo que siempre supo, pero tú habías olvidado. El Dalai Lama nos enseña que el vacío no es tu enemigo, es un maestro disfrazado. Es un espacio sagrado que aparece cuando tu espíritu está pidiendo volver a respirar, cuando tu interior te está gritando en silencio que es hora de recordar lo esencial, de volver a mirar hacia adentro porque has pasado demasiado tiempo creyendo que tu valor se mide por tu productividad, por tu imagen, por los aplausos que recibes o los bienes que acumulas, pero todo eso es efímero, todo eso puede desaparecer en un instante y lo único que permanece es quién eres cuando nadie te está mirando, lo que sientes cuando el mundo se apaga, lo que queda cuando apagas la luz y te encuentras solo contigo mismo. Es allí, en ese instante íntimo, donde el Dalai Lama nos pide que no huyamos, que miremos con ternura a ese vacío, que lo toquemos con la misma suavidad con la que se toca el corazón de un niño perdido, porque ese vacío no te está castigando, te está llamando a despertar, te está diciendo, recuerda lo que eres más allá de lo que haces, te está devolviendo al inicio, a la raíz, a ese espacio donde lo más importante no es tener, sino estar, no es lograr, sino vivir. Y es difícil, sí, porque nadie nos enseñó a quedarnos con lo incómodo. Todos aprendimos a huir, a distraernos, a buscar placer inmediato para no mirar lo que duele. Pero ese dolor que evitamos es justamente el puente hacia nuestra libertad, porque solo atravesando lo que duele se puede encontrar lo que sana. El Dalai Lama dice que el verdadero crecimiento espiritual no es una evasión de la tristeza, es una comunión con ella. Es aprender a estar con uno mismo cuando todo parece derrumbarse y decirse en voz baja, aquí estoy contigo, no te dejo solo. Ese acto de presencia interna es profundamente sanador, porque nadie puede sostenerte como tú puedes aprender a sostenerte. No se trata de volverse autosuficiente en un sentido frío o distante, sino de descubrir que tu valor no depende de factores externos, que tú eres digno de amor y paz por el simple hecho de existir, sin condiciones, sin máscaras, sin logros que demostrar. Y cuando esa verdad comienza a germinar dentro de ti, cuando te permites ser simplemente humano, con luces y sombras, con dudas y certezas, con heridas y aprendizajes, el vacío empieza a transformarse. Deja de ser un abismo aterrador y se convierte en un campo fértil, en un espacio donde puedes plantar semillas de comprensión, de paciencia, de compasión por ti mismo. Y es ahí donde surge una de las enseñanzas más profundas del Dalai Lama. No viniste a esta vida para completarte con cosas externas. Viniste a recordar que ya estabas completo, que lo que te falta no es algo que puedas comprar o alcanzar, es algo que debes permitir que florezca desde dentro, algo que estaba dormido bajo capas de exigencia, de autoabandono, de miedo. Y para despertar eso necesitas valentía, pero no la valentía de quien lucha hacia afuera, sino la del que se atreve a sentarse consigo mismo y sentir, la del que se mira con amor incluso cuando no le gusta lo que ve, la del que no se rinde, cuando la oscuridad interna aparece, porque sabe que esa oscuridad no es enemiga, es parte del camino, es parte de la vida. El Dalai Lama dice que la verdadera iluminación no es vivir sin dolor, es vivir sin resistirse al dolor, es permitir que incluso los momentos más difíciles sean maestros de ternura, de humildad, de reconexión. Así que si hoy sientes que todo pierde sentido, si te preguntas por qué sigues sintiendo un vacío aunque aparentemente lo tengas todo, respira hondo y mírate con nuevos ojos. Tal vez no estás roto, tal vez estás despertando, tal vez tu alma se cansó de gritarte a través de la ansiedad y la tristeza y ahora eliges escucharla con el corazón abierto. Y en ese gesto de escuchar comienza el milagro. Y ese milagro eres tú volviendo a ti.
Y si al mirar dentro de ti reconoces esa voz suave que llevas ignorando por años, esa voz que susurra desde lo más hondo, esto no es todo, hay algo más, entonces estás en el umbral de un despertar que pocos se atreven a vivir. Porque seguir sintiendo un vacío, aunque aparentemente no te falte nada, no es un fracaso, es un llamado. Es tu ser más profundo diciendo, has satisfecho lo de afuera, ahora escúchame a mí. El Dalai Lama explica que cuando estamos muy ocupados en complacer al mundo, en lograr metas, en alcanzar estándares ajenos, olvidamos cultivar nuestra vida interior. Ese descuido no se nota al principio. Incluso puede disfrazarse de éxito, de reconocimiento, de comodidades, de estabilidad. Pero llega un momento inevitable en el que el alma ya no puede seguir esperando y comienza a manifestarse como una tristeza inexplicable, como una ansiedad constante, como un cansancio que no se quita con dormir ni con vacaciones. Y entonces buscamos más afuera. Pensamos que es cuestión de cambiar de pareja, de ciudad, de trabajo, de auto, de amigos. Pero no importa cuántas veces cambies lo externo. Si no vuelves a ti, el vacío seguirá ahí. Y no porque te falte algo, sino porque te estás olvidando de ti mismo. El Dalai Lama dice que no hay mayor sufrimiento que vivir desconectados de nuestra esencia. Y no hay mayor sanación que recordar quiénes somos cuando nos despojamos de todo lo que creemos necesitar para ser felices. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se vuelve a uno mismo cuando llevamos años evitando esa conexión? El Dalai Lama nos invita a comenzar con la pausa. Detente. Sí, ahora. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Escucha el sonido de tu respiración. Siente el peso de tu cuerpo. No huyas. Quédate en este momento contigo, sin juicio, sin expectativas. Solo quédate. Este simple gesto que parece tan pequeño es revolucionario, porque en un mundo que te empuja a correr, a rendir, a demostrar, detenerse a sentir, es un acto de rebeldía espiritual. Y en ese detenerse, en ese silencio, es donde comienza a sanar el alma. No necesitas saber qué hacer, no necesitas tener respuestas, solo necesitas estar presente. El Dalai Lama dice que la luz de la conciencia comienza a encenderse en los momentos más humildes, cuando te sientas en silencio contigo mismo, cuando abrazas tu tristeza sin miedo, cuando reconoces que no tienes todo resuelto y te das permiso para estar en proceso. El vacío empieza a disolverse no cuando lo llenas, sino cuando lo escuchas, cuando lo honras, cuando dejas de verlo como enemigo y lo tratas como un mensajero sagrado que ha venido a devolverte a ti. Y en ese regreso, en ese reencuentro íntimo, contigo mismo empiezas a recordar cosas olvidadas, que tu valor no está en tu productividad, que tu belleza no depende de los estándares de nadie, que tu paz no se encuentra en lo que posees, sino en cómo te relacionas con tu interior. Entonces empiezas a elegir distinto, comienzas a decir no a lo que te aleja de ti, comienzas a rodearte de personas que nutren tu alma, comienzas a darte espacios para simplemente ser, y es allí donde la transformación empieza a tomar forma. No como un cambio radical externo, sino como una revolución silenciosa que sucede dentro de ti, paso a paso, respiración a respiración, acto de amor propio tras acto de amor propio. Y un día, casi sin darte cuenta, el vacío ya no te paraliza, ya no te asusta, se ha convertido en un espacio de paz, en un lugar sagrado donde puedes volver cada vez que el ruido del mundo intente arrastrarte otra vez. El Dalai Lama enseña que el mayor regalo que puedes darte no es una vida perfecta, sino una relación amorosa contigo mismo. Y esa relación comienza cuando te atreves a mirar dentro, incluso cuando lo que ves no es lo que esperabas. Porque solo en la sinceridad contigo mismo puede florecer la compasión. Y donde hay compasión hay camino, hay sentido, hay hogar. Y cuando por fin te permites habitar ese hogar interior del que tanto has huido, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando en silencio. El Dalai Lama dice que el alma es paciente pero también firme. No se impone, no grita, no exige, solo espera, hasta que tú estés listo. Y quizás hoy es ese día, el día en que dejas de correr, el día en que dejas de aparentar que estás bien cuando por dentro algo duele, el día en que aceptas que sentirte vacío no es una debilidad, sino una llamada profunda a una vida con más verdad. Porque el vacío no es lo contrario de la plenitud, es el preludio, es la grieta por la que entra la luz. Y esa luz no vendrá de cosas externas, no vendrá de aplausos ni de metas cumplidas, ni de tener razón. Vendrá del silencio, vendrá de tu respiración, vendrá del momento en que decides escuchar tu alma más que las opiniones ajenas.
El Dalai Lama habla de la importancia de reconocer los momentos sagrados en lo cotidiano. Y uno de esos momentos es cuando te das cuenta de que no tienes que seguir actuando, que puedes soltar, que puedes permitirte estar en pausa sin perder tu valor. Imagina que todo lo que llevas cargando pudiera soltarse ahora. Imagina que no tienes que demostrar nada más. Imagina que por primera vez en años simplemente puedes ser, respirar, sentir, existir sin exigencia. ¿No sería liberador? ¿No sería profundamente sanador? Eso es lo que propone el Dalai Lama. Una vida más sencilla, pero infinitamente más rica. Una vida en la que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por cuán en paz estás contigo mismo. Donde la riqueza no se cuenta en cifras, sino en momentos de presencia, en miradas sinceras, en abrazos que no necesitan palabras. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas ir a un monasterio para vivir así. No necesitas aislarte del mundo ni dejar tus responsabilidades. Solo necesitas hacer una pausa consciente cada día. Mirarte con honestidad. Escucharte. Preguntarte, ¿qué necesito hoy para estar en paz? Y luego, darte el permiso de ofrecerte eso. El Dalai Lama dice que la compasión verdadera comienza en casa, y tú eres ese hogar. Cuando empiezas a tratarte con ternura, a no forzarte tanto, a hablarte como hablarías a un ser querido, algo dentro empieza a florecer. El vacío ya no te consume. Se convierte en un espacio fértil, en un campo listo para sembrar nuevas formas de vivir. Y poco a poco, casi sin notarlo, las cosas externas también empiezan a cambiar. No porque tú las fuerces, sino porque tu energía se transforma. Ya no necesitas tantas distracciones. Ya no necesitas tantas validaciones. Empiezas a disfrutar lo simple. Una taza de té, el sonido del viento, el silencio entre pensamientos. Y descubres algo que nadie te había dicho. Que tú, en tu estado más natural, eres suficiente. Que tu presencia calma. Que tu alma sabe. Que no tienes que llenar tu vida de cosas para tener valor. Que el verdadero propósito no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Con qué conciencia. ¿Con qué amor? ¿Con qué presencia? El Dalai Lama insiste, la paz que buscas no está lejos, está a un pensamiento de distancia, está en cómo eliges tratarte hoy, en si decides seguirte ignorando o comenzaras a abrazarte. Y eso no depende de nada ni de nadie, solo de ti, solo de tu decisión de estar contigo mismo, aun cuando duela, aun cuando haya miedo, aun cuando no sepas cómo empezar. Porque en ese gesto de amor propio nace todo lo que realmente importa. Y sí, seguirás teniendo días difíciles, seguirás enfrentando pérdidas, decepciones, dudas, pero ya no estarás solo, estarás contigo, estarás anclado a una verdad más profunda, que vales por ser, no por hacer, que tu esencia es sagrada incluso cuando no la ves. Y ese es el principio de la verdadera sanación. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Solo una práctica diaria de volver a ti, una y otra vez, hasta que ese vacío ya no te asuste, sino que te guíe. Hasta que entiendas que no es un castigo, sino una puerta abierta a tu despertar. Y cuando cruzas esa puerta, todo cambia. No porque el mundo afuera se transforme mágicamente, sino porque tú ya no lo miras con los mismos ojos. Ya no esperas que lo externo repare lo que solo tú puedes sanar. Ya no suplicas que la vida te dé más, porque comprendes que ya lo tienes todo, aunque por años no lo hayas visto. El Dalai Lama enseña que el vacío no es ausencia de sentido, sino una señal de que es hora de encontrar un sentido más profundo. Es la vida quitándote lo que ya no resuena, lo que no te nutre, lo que alguna vez funcionó pero que ahora te limita. Y sí, duele, claro que duele. Como duele crecer, como duele soltar lo que ya no encaja, como duele descubrir que lo que perseguías no era lo que tu alma necesitaba. Pero en ese dolor también hay verdad, y en esa verdad, libertad, porque por fin dejas de aferrarte, dejas de correr, dejas de exigir que el mundo te complete, y entonces descubres que la plenitud no se encuentra acumulando logros, ni cosas, ni afectos. La plenitud aparece cuando te aceptas tal como eres, incluso con tus vacíos, cuando te das permiso de sentir lo que estás sintiendo, sin máscara, sin juicio. Cuando respiras hondo y decides que este momento tal como es ya es suficiente.
El Dalai Lama dice que vivir en paz no significa no tener problemas, sino aprender a vivir con ellos desde otro lugar, desde la calma, desde la humildad, desde la confianza. Y eso se cultiva todos los días, en lo pequeño, en cómo te hablas al despertar, en cómo te tratas cuando te equivocas, en cómo respondes al dolor de los demás. Porque cuando dejas de vivir en automático, comienzas a vivir con propósito. Y ese propósito no tiene que ser grandioso, ni épico, ni reconocido. A veces el mayor acto espiritual es simplemente cuidar de ti, cuidar tu energía, cuidar tu paz, cuidar tus pensamientos, no para aislarte del mundo, sino para poder participar de él con más amor. Porque lo que el mundo necesita no es más personas exitosas, el mundo necesita más personas en paz, más almas presentes, más corazones que sepan escuchar. Y ese eres tú, cuando decides vivir desde el centro, desde la compasión, desde la verdad. El Dalai Lama dice que la verdadera sabiduría no se mide por cuántos libros has leído, sino por tu capacidad de estar presente, de amar, de acompañar sin juzgar. Y esa sabiduría está disponible para todos, para ti también, incluso si hoy te sientes perdido, incluso si hoy el vacío parece más fuerte que nunca, porque ese vacío no vino a destruirte, vino a reconstruirte, a mostrarte lo que es esencial, a recordarte que estás vivo. Y estar vivo es ya un milagro. Estar aquí, respirando, sintiendo, buscando sentido, eso ya es un regalo. No lo desperdicies, no te abandones, no creas que estás roto, estás en camino. Y cada paso, incluso los más inciertos, son parte del regreso a ti. La espiritualidad que el Dalai Lama propone no es perfecta, no es limpia, no es para los que tienen todo resuelto. Es para ti, que dudas, para ti, que lloras en silencio, para ti, que has tenido todo y aún así te sientes vacío. Es para ti, porque eres tú quien está más cerca del despertar. Porque solo quien ha tocado el vacío puede comprender lo que es la plenitud. No como algo lejano, sino como una verdad que siempre estuvo dentro de ti. Y esa verdad, aunque la hayas olvidado, no se ha ido. Te espera, como el sol detrás de las nubes, como el océano debajo de la tormenta, como la calma después del llanto. Está ahí, siempre ha estado. Y hoy, si tú lo decides, puedes volver a ella. Y es en ese retorno silencioso a tu verdad donde empieza la sanación profunda. No una sanación rápida ni espectacular, sino una transformación serena, constante, como el fluir del río que, aunque parezca débil, con el tiempo modela la piedra. El Dalai Lama enseña que la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor, sino en permitirte sentirlo sin perderte en él. Porque solo quien se atreve a mirar hacia adentro con honestidad puede encontrar las raíces del vacío. Y cuando por fin te sientas contigo mismo, sin excusas, sin pantallas, sin correr hacia lo externo, comprendes algo esencial. Que el vacío que llevas dentro no es algo que deba ser eliminado, sino comprendido. Es como una herida que grita porque quiere ser escuchada. Como un niño que llora no para molestarte, sino porque necesita amor. Y tú, al fin puedes convertirte en ese refugio que tanto has buscado afuera. Puedes ser el abrazo que te faltó, la palabra que no llegó, la presencia que esperaste. El Dalai Lama dice que la compasión comienza en el momento en que dejas de pelear contigo mismo y eliges mirarte con ternura, no para justificar tus errores, sino para entenderlos, no para quedarte estancado en ellos, sino para liberarte. Porque cada error, cada caída, cada momento de oscuridad ha sido parte del camino que te trajo hasta aquí. Y aquí estás, vivo, sintiendo, respirando, buscando respuestas. Eso ya es un acto de valentía. Eso ya es espiritualidad en movimiento. Y si hoy te sientes agotado, si sientes que ya no puedes más, quizás no es porque estás roto, sino porque por fin estás dejando caer las máscaras. Porque por fin estás permitiéndote ser humano. El Dalai Lama nos recuerda que la perfección es una ilusión que solo genera sufrimiento. No has venido a esta vida para ser perfecto. Has venido para aprender, para amar, para equivocarte, para crecer. Y en ese proceso a veces se pierde el rumbo. A veces te sientes vacío. A veces dudas si todo esto tiene sentido. Y eso también está bien, porque incluso el Buda, antes de iluminarse, pasó por noches de confusión. Incluso los grandes sabios han atravesado el desierto del alma. El vacío no es un error, es un terreno fértil. Es el lugar donde puedes sembrar algo nuevo, algo más auténtico. Pero para sembrar, primero tienes que limpiar. Tienes que soltar lo que ya no sirve.
tienes que tener el coraje de quedarte a solas contigo mismo y preguntarte, ¿qué me estás diciendo este silencio? ¿Qué hay debajo de esta tristeza? ¿Qué parte de mí está esperando ser vista? Y cuando te haces esas preguntas desde el corazón, sin prisa, sin juicio, algo comienza a despertar. Tal vez una pequeña paz, tal vez un suspiro, tal vez una lágrima liberadora. El Dalai Lama enseña que en cada lágrima hay una semilla de liberación. No te avergüences de llorar, no te apenes por sentir, no escondas tu sensibilidad, porque esa es tu conexión con lo sagrado. Esa es la puerta hacia tu alma. Y cuando caminas por esa puerta, incluso tambaleando, incluso con miedo, descubres que no estás solo, que hay algo más grande que te sostiene. Llámalo conciencia, amor, vida, no importa el nombre. Lo importante es que está ahí, contigo, dentro de ti. Nunca te ha abandonado. Solo esperaba que te detuvieras a escuchar, que dejaras de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro, que entendieras al fin que el vacío no era un castigo, sino una invitación, una oportunidad para renacer, una llamada a vivir con más verdad, con más humildad, con más amor. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez algo dentro de ti ya lo sabe. Tal vez ese saber no sea claro ni fuerte, pero está ahí, como una chispa, como una luz suave que empieza a brillar en medio de la sombra. No la apagues, no dudes de ella. Esa luz eres tú despertando. Esa luz que comienza a despertarse en ti no necesita ser perfecta, ni constante ni fuerte. Solo necesita ser reconocida, porque en el momento en que tú reconoces tu propia luz, algo se reorganiza dentro de ti. El vacío deja de ser un enemigo y comienza a ser un espacio sagrado. El Dalai Lama dice que a veces el mayor acto de amor es simplemente quedarte contigo mismo cuando todo parece desmoronarse. No huir, no fingir, no distraerte. Solo estar, respirar, sentir y confiar. Porque el alma no se rompe por sentir vacío. Se rompe por ignorarse, por desconectarse, por no permitirse ser real. Y tú, ahora, estás comenzando a ser real. No la versión que otros esperan, no la que siempre sonríe, no la que aparenta tener todo bajo control, sino tú, humano, vivo, vulnerable, despierto. Y en esa autenticidad, aunque duela, hay una belleza que no puede ser descrita con palabras. Es la belleza de un corazón que a pesar de todo sigue latiendo, de una alma que a pesar del cansancio sigue buscando sentido, de una vida que, aún sin tener todas las respuestas, elige seguir caminando. El Dalai Lama comparte que el sufrimiento es parte del camino, pero que no estamos destinados a quedarnos atrapados en él. La mente puede crear 1000 razones para rendirse, pero el corazón siempre guarda una esperanza silenciosa, una fe que no depende de religión ni de creencias, sino de la verdad pura de tu ser. Y esa verdad es simple: tú mereces paz. No por lo que haces, ni por lo que logras, ni por lo que das. Merezcas paz solo por existir, por ser, por respirar, por sentir. La espiritualidad que transforma no es aquella que te exige ser perfecto, sino la que te abraza cuando te sientes roto, la que te invita a sentarte en silencio y escuchar el lenguaje de tu alma, la que te recuerda que tú no eres tus pensamientos, ni tus heridas, ni tu pasado. Tú eres la conciencia que puede observarlo todo con compasión. Y cuando activas esa compasión hacia ti mismo, cuando te tratas como tratarías a alguien que amas profundamente, el vacío comienza a ceder. No porque desaparezca de inmediato, sino porque tú ya no luchas contra él, porque tú ya no temes lo que sientes, porque tú ya no te escondes de ti. Y entonces sucede algo inesperado. Te das cuenta de que puedes estar en paz incluso en medio de la incertidumbre, que puedes amar incluso cuando no todo está resuelto, que puedes vivir con sentido, incluso si no tienes todas las respuestas. El Dalai Lama dice que la paz interior no se alcanza escapando del mundo, sino aprendiendo a estar en el mundo sin perderte, aprendiendo a regresar a ti una y otra vez, como quien vuelve a casa después de un largo viaje. Y sí, a veces ese regreso será lento, a veces dolerá, a veces querrás rendirte, pero cada paso es parte del proceso. Y si hoy estás aquí, escuchando estas palabras, respirando profundamente, abriéndote al mensaje, es porque ya estás caminando, ya estás regresando. No estás perdido, solo estás recordando lo que siempre ha sido tuyo.
tu poder de elegir cómo responder, tu capacidad de sanar desde dentro, tu conexión con la vida. Y la vida, cuando tú la escuchas desde el alma, siempre te habla de amor. No un amor superficial, sino un amor que todo lo abarca, que todo lo perdona, que todo lo transforma. Ese amor eres tú, cuando dejas de exigirte y comienzas a sostenerte, cuando dejas de buscar afuera y empiezas a habitarte, cuando dejas de huir del vacío y decides vivirlo como parte de tu despertar. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano que ha tocado fondo y ha elegido levantarse con más conciencia, con más ternura, con más presencia. Ese eres tú, aquí, ahora, cuando comenzamos a aceptar el vacío como parte esencial de nuestra experiencia, dejamos de luchar contra una corriente invisible que solo desgasta nuestra energía. El Dalai Lama nos recuerda que la aceptación no es resignación, sino un acto valiente de reconocimiento. Reconocer que la vida es impermanente, que todo cambia, que nada es eterno y que en ese fluir está la esencia misma de la existencia. El vacío que sientes no es una falla ni una ausencia definitiva, sino una invitación para que te vuelvas hacia ti mismo con compasión profunda. Es el espacio donde la semilla del cambio puede germinar si decides nutrirla con paciencia y amor. Muchas veces el ruido del mundo y nuestras propias expectativas nos han enseñado a evitar ese silencio interior, a llenarlo con distracciones, consumos o logros superficiales que, aunque momentáneamente satisfacen, no calman ese anhelo profundo que llevas dentro. Pero, ¿qué pasaría si por un instante te permitieras quedarte en ese vacío sin miedo? ¿Qué pasaría si dejaras de buscar respuestas inmediatas y simplemente te sentaras en presencia de tu ser, en su estado más puro y vulnerable? El Dalai Lama nos muestra que en esa quietud, en ese espacio sin juicios, empieza a florecer una conciencia nueva. Una conciencia que no necesita tener todo resuelto para sentirse en paz. Esa conciencia es la que te permite vivir desde un lugar más genuino, un lugar donde el sentido no depende de lo externo, sino de tu conexión con el momento presente. Cuando experimentas ese despertar, la percepción del vacío cambia radicalmente. Ya no es un pozo oscuro que amenaza con engullirte, sino un territorio abierto para la exploración y el crecimiento. Es ahí donde empiezas a descubrir que el vacío puede ser un espejo donde reflejar tu verdadera esencia, esa esencia que no está definida por lo que posees ni por las circunstancias que te rodean, sino por la luz interior que siempre ha brillado en ti. Y aunque el camino hacia esa luz puede parecer solitario, no lo estás, porque el Dalai Lama nos enseña que la compasión es el puente que conecta todos los corazones y que en ese puente podemos encontrar consuelo y fuerza. El vacío entonces se transforma en una experiencia compartida, en una oportunidad para abrirnos a los demás desde la humildad y la verdad. Desde esa apertura, la vida empieza a adquirir un nuevo significado, uno que no se mide por éxitos materiales o aplausos externos, sino por la calidad de presencia y amor que eres capaz de ofrecer a ti mismo y al mundo. Es un cambio sutil pero profundo, que no se impone, sino que surge con suavidad cuando permites que tu alma se exprese libremente, sin máscaras ni temores. Este despertar requiere tiempo y dedicación. No es un acto instantáneo, sino un proceso que el Dalai Lama describe como el entrenamiento de la mente y el corazón para reconocer la interconexión de todo lo que existe. En esa interconexión descubres que no estás separado del mundo ni de los demás, sino que formas parte de un vasto entramado de vida, donde cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito en la evolución de tu ser. Así, Oleshi, vacío deja de ser un enemigo silencioso para convertirse en un maestro paciente que te guía hacia una existencia más plena y consciente. Este maestro no habla con palabras, sino con silencios y sensaciones que solo puedes entender si te permites escucharlo con el corazón abierto y la mente tranquila. Y en esa escucha, el Dalai Lama afirma que surge la verdadera sabiduría. La sabiduría de aceptar la vida tal como es, con sus luces y sombras, con sus alegrías y sufrimientos, sin aferrarte ni rechazar nada, sino abrazándolo todo con una compasión infinita. La comprensión de que el vacío es una invitación a la transformación más que una condena, es una revelación que cambia la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. El Dalai Lama nos enseña que, aunque parezca paradójico, el vacío es en realidad la oportunidad para que surja algo nuevo, algo auténtico, porque cuando todo lo superficial se desvanece, cuando las máscaras y los roles ya no sostienen nuestra identidad, queda lo esencial, la conciencia pura, el ser profundo que ha estado oculto bajo capas de expectativas, miedos y condicionamientos. Este proceso, sin embargo, no está exento de dolor. Reconocer la profundidad de ese vacío puede despertar antiguas heridas,
recuerdos olvidados, emociones reprimidas que piden ser escuchadas y sanadas. Pero justamente en esa apertura, en ese permiso para sentir sin juzgar, es donde nace la verdadera sanación. El Dalai Lama enfatiza que el camino espiritual no es una carrera hacia la felicidad constante, sino un viaje valiente hacia la aceptación plena, donde incluso el sufrimiento es un maestro que nos enseña a cultivar la compasión, no solo hacia los demás, sino principalmente hacia nosotros mismos. En esta etapa, la práctica de la meditación y la atención plena se vuelven herramientas indispensables, no para escapar del vacío, sino para acompañarlo, para observarlo con calma y desapego, sin que se convierta en una narrativa que te defina o te limite. Así, poco a poco, empiezas a ver que el vacío no es ausencia, sino un espacio creativo, un terreno fértil donde tus pensamientos y emociones se despliegan sin la urgencia de controlarlos o eliminarlos. Allí, el Dalai Lama señala que se cultiva la paciencia y la sabiduría, dos virtudes esenciales para no sucumbir al miedo o la desesperanza. Y en ese cultivo descubres que la paz interior no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma y el equilibrio frente a ellos. Esta paz es el refugio al que siempre puedes regresar, sin importar lo que ocurra afuera. El vacío se transforma entonces en una puerta que se abre a una vida más consciente, más auténtica, donde las decisiones ya no están dictadas por la búsqueda insaciable de llenar ese espacio, sino por el deseo profundo de vivir en armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y aunque este despertar es un proceso, no un destino, cada paso que das hacia la aceptación y el amor propio es un triunfo sobre la ilusión de que necesitamos tenerlo todo para ser felices. El Dalai Lama nos recuerda que la verdadera plenitud nace de reconocer que ya somos completos en nuestra esencia, aunque la mente quiera convencernos de lo contrario. Por eso, si sigues sintiendo ese vacío, no te castigues ni te juzgues. Más bien, escúchalo como un llamado sagrado para despertar a una nueva realidad. Una realidad en la que el amor propio y la compasión son la base sólida sobre la que puedes reconstruir tu vida con sentido y propósito genuino. La transformación comienza en el silencio, en el espacio interior que aceptas habitar sin miedo, con valentía y ternura. Desde allí, cada día es una nueva oportunidad para renacer, para elegir la paz, para conectar con la luz que siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas y la dejes brillar sin reservas. En ese brillo encuentras la respuesta que el vacío parecía esconder. No necesitas tenerlo todo, porque en tu esencia ya lo tienes todo. En esta etapa del camino, el Dalai Lama nos invita a contemplar una verdad fundamental que trasciende el tiempo y las circunstancias. La verdadera felicidad no es un premio que se encuentra en el exterior. No se mide por las posesiones materiales, ni por los títulos, ni por el reconocimiento social, sino que surge desde la calidad de nuestra relación con nosotros mismos. En nuestra cultura moderna, dominada por la prisa y la superficialidad, el vacío interior es a menudo el eco de una desconexión profunda y silenciosa con nuestro ser esencial. Esa voz que muchas veces queda opacada, silenciada bajo el ruido constante de las demandas externas, las expectativas sociales y la necesidad imperiosa de encajar en moldes que no reflejan nuestra verdad ni nuestras verdaderas necesidades. Este vacío no es un enemigo, sino un mensajero que nos alerta sobre la urgencia de detenernos y mirar hacia adentro, hacia ese espacio íntimo donde reside nuestra autenticidad. Sin embargo, dar ese paso no es sencillo. Requiere coraje para enfrentar la verdad sin máscaras, para escuchar con atención la voz interna que muchas veces hemos ignorado por miedo al dolor o a la incertidumbre. Cuando decides mirarte con valentía y compasión, sin juzgar ni exigir perfección, comienzas a abrir un espacio para la reconciliación contigo mismo, para el amor propio genuino que no depende de condiciones externas, sino que brota del reconocimiento, de tu dignidad intrínseca. Este acto de amor hacia uno mismo es profundamente revolucionario en un mundo que nos empuja constantemente a buscar afuera la validación que solo podemos darnos a nosotros mismos. El Dalai Lama nos recuerda que la compasión empieza en casa, que cuidar y nutrir nuestro espíritu es la base para poder extender esa misma compasión hacia los demás. Así, el vacío que antes parecía una cárcel solitaria se transforma en una invitación a crear un diálogo honesto y sincero contigo. Un espacio donde puedes reconocer tus necesidades, tus límites, tus heridas, sin miedo ni vergüenza. Y, en lugar de huir o llenar ese espacio con distracciones, eliges acompañarte con paciencia y ternura. En este proceso de reconstrucción interior, que no es lineal ni rápido, sino que avanza paso a paso, con altibajos y aprendizajes, cada pequeño avance se convierte en una victoria que merece ser celebrada, porque implica una elección consciente por la vida.
por la sanación y por la conexión profunda con tu esencia. En este camino el silencio y la meditación se vuelven aliados indispensables que te ofrecen el refugio para reencontrarte con lo esencial de la vida, la presencia plena, la aceptación incondicional, la gratitud por el simple hecho de estar vivo, de respirar, de sentir. El Dalai Lama enseña que este despertar interior es un acto de rebeldía contra la cultura del consumo, del ruido constante y la búsqueda insaciable de más, que nos invita a redescubrir la riqueza y la profundidad del momento presente, que es el único realmente tangible y verdadero que existe. Cuando te anclas en el presente, el vacío pierde su poder sobre ti porque deja de ser una ausencia amenazante para convertirse en un espacio sagrado donde florecen la paz, la sabiduría y la compasión. Finalmente, el Dalai Lama nos recuerda que no estamos solos en esta travesía. Muchos compartimos la experiencia del vacío, y cuando abrimos nuestros corazones y compartimos nuestras historias con humildad y apertura, creamos puentes que transforman el aislamiento en comunidad, la vulnerabilidad en fuerza, la tristeza en esperanza y el vacío en plenitud. Así, a través de cada respiración consciente, de cada palabra que pronuncias con intención, de cada instante que eliges habitar con atención, vas despertando a una vida donde el vacío ya no es un lugar oscuro y aterrador, sino un camino iluminado hacia la luz que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que la reconozcas y la dejes brillar sin reservas. En este punto del viaje interior, el Dalai Lama nos guía hacia una comprensión aún más profunda sobre la naturaleza del vacío que sentimos a pesar de tenerlo todo. Nos invita a reconocer que esa sensación persistente no es un castigo, ni una falla personal, sino una manifestación de una necesidad mucho más esencial, la necesidad de sentido, de conexión auténtica, de propósito. Vivimos en una sociedad donde el éxito se mide en términos externos, el dinero, la fama, las posesiones materiales, las apariencias, y aunque estos logros pueden brindarnos satisfacción momentánea, no logran llenar ese vacío existencial que habita en nuestro interior. Este vacío es la señal clara de que algo dentro de nosotros sigue buscando, sigue llamando, sigue deseando algo que va más allá de lo tangible. El Dalai Lama nos recuerda que la mente humana es como un vasto océano, y que en la superficie se encuentran las olas cambiantes de pensamientos, emociones y estímulos externos, pero debajo de esa superficie agitada existe una profundidad serena, un espacio de calma pura y conciencia que permanece inmutable. Cuando no conectamos con esa profundidad, nos sentimos vacíos porque nos hemos quedado en la superficie, atrapados en un ciclo interminable de búsqueda y consumo, sin detenernos a explorar lo que realmente somos en esencia. Este vacío, por lo tanto, no es un enemigo, sino una llamada a la introspección y al despertar espiritual. La invitación del Dalai Lama es a adentrarnos en ese océano interno con valentía y paciencia, permitiéndonos sentir y reconocer lo que aparece sin aferrarnos ni rechazarlo, con la mente abierta y el corazón dispuesto. Nos enseña que solo cuando aprendemos a vivir en presencia plena, en aceptación amorosa de nosotros mismos y de lo que la vida nos ofrece, podemos comenzar a transformar ese vacío en plenitud. La práctica del mindfulness o atención plena es fundamental en este proceso porque nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones desde un lugar de desapego y comprensión profunda, en lugar de reaccionar automáticamente a ellos. De esta manera comenzamos a darnos cuenta de que el vacío no es un abismo oscuro, sino un espacio abierto lleno de potencial y posibilidad, un terreno fértil para sembrar nuevas semillas de esperanza, amor y propósito. Además, el Dalai Lama enfatiza la importancia de cultivar la compasión no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo, especialmente en los momentos en que el vacío se siente más intenso y difícil de soportar. La autocompasión nos permite sostenernos con ternura en medio del dolor y la incertidumbre, reconociendo que somos humanos, imperfectos, y que el sufrimiento es parte natural de la experiencia de la vida. Al practicar la autocompasión, reducimos la autocrítica y abrimos espacio para la sanación interior, para el crecimiento y la renovación. Otro aspecto crucial que el Dalai Lama destaca es la conexión con los demás como una vía para llenar ese vacío existencial. Somos seres intrínsecamente sociales y la verdadera conexión con otros seres humanos basada en la empatía, la escucha profunda y el amor sincero puede ayudarnos a sentirnos vistos, comprendidos y acompañados en nuestro camino. Esta conexión auténtica trasciende las relaciones superficiales y nos invita a compartir nuestras vulnerabilidades y esperanzas, creando redes de apoyo que sostienen el alma cuando se siente vacía. Sin embargo, esta conexión no debe depender de la aprobación externa ni convertirse en una fuente de dependencia. Debe ser una expresión genuina de nuestro ser desde la autenticidad y el respeto mutuo.
En esta reflexión, el Dalai Lama también señala la importancia de encontrar un propósito o una misión que dé sentido a nuestra existencia. Este propósito no tiene que ser grandioso o espectacular. Puede ser algo simple como ayudar a los demás, cuidar la naturaleza, practicar la bondad en las pequeñas acciones diarias o dedicarnos a un arte o pasión que alimente nuestro espíritu. Cuando vivimos alineados con ese propósito, el vacío pierde su dominio porque sentimos que nuestra vida tiene significado y contribución. El propósito es como una luz que guía nuestros pasos y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, con el tejido universal de la vida. Finalmente, el Dalai Lama nos recuerda que este proceso es un camino que se recorre día a día, con altibajos, con momentos de claridad y otros de oscuridad, pero siempre con la oportunidad de elegir el amor, la paz y la presencia consciente, como nuestras guías. Nos invita a ser pacientes y gentiles con nosotros mismos, a no exigirnos perfección, sino a aceptar que la transformación profunda es lenta y requiere compromiso y entrega. En resumen, si sigues sintiendo un vacío aunque tienes todo, no te desesperes ni te culpes. Ese vacío es una señal profunda, un mensaje de tu ser interior que te invita a mirar más allá de lo superficial, a conectar con tu esencia, a cultivar el amor propio, la compasión, la conexión auténtica y un propósito significativo. Al hacerlo, descubrirás que el vacío es en realidad un espacio sagrado donde florece la plenitud, la sabiduría y la paz interior que siempre has buscado y que en realidad ya posees en tu interior. Al llegar a este momento final de nuestro viaje interior guiado por las enseñanzas del Dalai Lama, nos encontramos frente a una verdad profunda que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra experiencia de vida. Ese vacío que hemos sentido, a pesar de tener aparentemente todo, no es una condena ni una señal de fracaso personal, sino una invitación sagrada a despertar, a abrirnos a una realidad más vasta y profunda que trasciende las apariencias y los logros externos. El Dalai Lama nos recuerda con ternura que la felicidad verdadera no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en la aprobación social, sino en la conexión auténtica con nuestro ser esencial, esa chispa de conciencia pura que permanece constante más allá de las circunstancias cambiantes. En nuestra cultura moderna, marcada por la prisa, la competencia y la superficialidad, es fácil perder el contacto con esta verdad y quedar atrapados en un ciclo interminable de deseos insatisfechos y comparaciones que solo profundizan el vacío. Pero ese vacío, lejos de ser un enemigo, es en realidad un maestro silencioso que nos llama a mirar hacia adentro con valentía y amor. Nos invita a abandonar la búsqueda externa y a comenzar un viaje hacia nuestro propio corazón, hacia ese espacio íntimo donde reside la paz y la plenitud que tanto anhelamos. El Dalai Lama nos aconseja que, para transformar este vacío en una fuente de crecimiento y sabiduría, debemos cultivar la presencia plena y la aceptación incondicional de nosotros mismos, con todas nuestras luces y sombras. Esta práctica nos permite soltar las expectativas rígidas y los juicios que nos atormentan y abrirnos a la experiencia tal como es, sin resistencia ni miedo. En ese espacio de aceptación profunda, el vacío pierde su poder de dolor y se convierte en un terreno fértil donde pueden germinar la compasión, la gratitud y la alegría genuina. Además, el Dalai Lama destaca la importancia de la autocompasión como un remedio esencial para sanar el alma herida por la soledad y la desconexión. Nos enseña a tratarnos con la misma ternura que ofreceríamos a un ser querido en sufrimiento, reconociendo que todos somos vulnerables y estamos en proceso de aprendizaje. La autocompasión nos ayuda a perdonar nuestras fallas y a reconocer nuestra dignidad intrínseca, liberándonos del peso de la autocrítica que alimenta el vacío interior. Otro pilar fundamental en esta transformación es la conexión auténtica con los demás. El Dalai Lama nos recuerda que somos seres interdependientes y que la verdadera felicidad surge cuando nos relacionamos desde la empatía, la honestidad y el amor sincero. Al compartir nuestras experiencias, vulnerabilidades y esperanzas, creamos lazos que nos sostienen y nos enriquecen, disolviendo el aislamiento que el vacío suele traer consigo. Esta conexión genuina no busca llenar el vacío con dependencia ni falsas ilusiones, sino que nos invita a reconocernos mutuamente como almas en búsqueda, acompañándonos con respeto y generosidad. Asimismo, encontrar un propósito significativo en la vida es una poderosa medicina contra el vacío existencial. El Dalai Lama nos anima a descubrir qué es aquello que nos apasiona y nos hace sentir vivos, sea grande o pequeño, y a dedicar tiempo y energía a esa misión que da sentido a nuestra existencia. Este propósito, arraigado en valores como la bondad,
El servicio y la autenticidad nos ancla en el presente y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, generando un sentido profundo de pertenencia y realización. En esta etapa final, el Dalai Lama nos invita a reconocer que la transformación interior es un proceso continuo que requiere paciencia, disciplina y entrega. Nos recuerda que está bien tener momentos de duda, miedo o tristeza, y que cada paso, por pequeño que sea, es un avance valioso hacia la liberación del vacío. Nos anima a cultivar hábitos que nutran el espíritu: la meditación, la contemplación, la lectura inspiradora, la práctica del silencio y el contacto con la naturaleza, que nos reconectan con la esencia de la vida. Finalmente, nos ofrece un mensaje de esperanza y luz. Aunque el vacío pueda parecer una sombra inmensa, en realidad es un espacio sagrado, donde la luz de nuestra esencia puede brillar con toda su fuerza. Nos invita a abrazar ese vacío con valentía y confianza, sabiendo que en esa apertura reside el nacimiento de una vida auténtica, plena y llena de paz. Nos recuerda que ya somos completos, que no necesitamos buscar afuera lo que ya está dentro, y que la verdadera riqueza está en reconocer nuestra humanidad compartida, en vivir con compasión y en honrar cada instante con gratitud. Namaste.